que iniciamos el martes de la semana pasada y vamos a retomar el tema en el punto en el que nos habíamos quedado. Para tal efecto, voy a compartir pantalla. Nos habíamos quedado en este punto de la presentación. Vamos a ver esto por acá. Y esto para acá. Me confirman si pueden apreciar la presentación en pantalla, por favor. Sí, estamos, es correcto. Muy bien. Bien, el punto que continúa en la discusión, pues, son los lineamientos que se deben de tomar en cuenta para determinar el orden de la autoría en una publicación cualquiera. Pues habíamos hablado la semana pasada que la documentación que está pendiente de desarrollo, pues es el plan de estudio de la carrera, el diagnóstico de la carrera, así como también el plan de factibilidad para la implementación de la misma. Y pues son 3 documentos que, pese a que existen subcomisiones de rediseño curricular, pues las mismas no manifiestan una autoría per se, son despersonalizados. No obstante, estos lineamientos están establecidos, ¿verdad? Y también nos ayuda a entender el por qué los documentos que en algún momento consultamos para redactar tales documentos, los documentos que ya mencioné, están redactados o formateados de la manera en que se presentan o en que los encontramos. Entre estos lineamientos, pues podemos mencionar que solo aquellas personas que cumplan con los criterios de autoría pueden aparecer como autores. El primer autor es aquel individuo que ha contribuido más al trabajo. Es obvio, es el primer nombre que debe aparecer en el listado. El que más contribuyó al desarrollo de la iniciativa de investigación. Con otros autores enumerados en el orden descendiente, de acuerdo con el nivel de contribución que estos tuvieron. Algunos grupos de autores optan por enumerar los autores más antiguos al final, independientemente de la cantidad relativa de sus contribuciones. Esto se mira mucho en la academia, especialmente en aquellos programas donde, bueno, puedo hablar de maestría y doctorado, donde el alumno que está cursando sus estudios de posgrado le es asignado un tema en particular de investigación, el cual va a servir de tesis. Y luego, pues, cuando ya finalmente la tesis se redacta y a partir de esa tesis empiezan a enviarse los artículos a las revistas, suele suceder que el primero que aparece, pues, es el estudiante de posgrado y luego seguidamente aparece el profesor guía que le asignó el tema y lo patrocinó económicamente durante sus investigaciones. Entonces, ahí pues en este caso, el autor más antiguo viene a ser el profesor guía y por eso el nombre de él aparece siempre al final. Las decisiones sobre el orden en que deberán aparecer los autores en la publicación deben tomarse lo antes posible. Por ejemplo, inclusive antes de que se escriba el manuscrito. Y reevaluar. Perdón, doctor, eso ya no lo estamos visualizando, nos quedamos en el número 1. Oh, déjeme ver. Ok, perdón. ¿Y ahora? Ahora sí, gracias. Bien. Las decisiones respecto al orden en que se presentan los autores o que deberían presentarse en la publicación se deberán de tomar con suficiente anticipación, inclusive antes de que el manuscrito se redacte, y reevaluarse más tarde con la frecuencia necesaria por consenso. Lo último que ustedes quieren es redactar un documento donde al final, cuando el mismo ya está redactado o están a medio camino, el tema del orden de los autores empiece a convertirse en una problemática porque el uno, o sutanito, o fulanito, se quieren pelear el primer lugar. Y es que en alguna manera, cuando el documento ya sale a la luz y es publicado,
el nombre que más sobresale es el autor primario. Entonces, por eso muchas personas, ahí es donde proceden las discusiones, para que muchas personas quieren ocupar esa posición. Por eso es que antes, yo diría que antes de que la investigación se eche a andar, debe establecerse quién va a ser el autor primario, quién va a ser el autor secundario, y así sucesivamente, para evitar ese tipo de discusiones. Los desacuerdos sobre el orden deben de ser resueltos por los autores, no por el editor. Los autores pueden proporcionar una nota al pie de página que se pueda publicar en la que se explique el orden de autoría si existe una razón de peso. Realmente esto no se acostumbra a hacer. Esta es una discusión que tiene que ocurrir entre los autores antes de que el manuscrito sea enviado o bien a la editorial o bien a la revista científica. Los editores pueden solicitar documentación de las contribuciones específicas de cada autor. Y sí, algunos editores hacen eso. Pero hay razones no necesariamente ligadas a disputas entre el grupo respecto a quién debería aparecer como autor primario y secundario o terciario. No, generalmente los editores, los editores, el editor en jefe de una editorial o una revista cualquiera pudiera pedir qué fue lo que hizo cada autor por otras razones. Y esas razones las voy a empezar a describir ahora. Existe lo que se conoce como los autores invitados, también denominados autores honorarios. ¿Quiénes son estas personas? El autor invitado o autor honorario es aquel individuo que no ha contribuido sustancialmente o en absoluto en el trabajo publicado, pero que figura como un autor en la obra. O sea, es un individuo que ni siquiera participó de la redacción del manuscrito o de la conducción del estudio. No obstante, el nombre del mismo aparece incorporado en la lista de autores. Tradicionalmente, a los supervisores, a los jefes de departamento y mentores, se les ha asignado un lugar de invitado o honorífico en la línea de autor, aunque no haya cumplido con todos los criterios de autoría. Es lo que les comentaba del trabajo de los profesores guías que dirigen y patrocinan la experiencia de investigación de un estudiante de posgrado, que luego pues aparece en la publicación el nombre del estudiante, pero asimismo también el nombre del profesor guía, pero al final de la lista. Y realmente el profesor guía, el hecho de que él haya proporcionado la plata para financiar el estudio, así como también haya proporcionado el tema de investigación y otras logísticas, eso no lo califica para que aparezca como autor. Esta costumbre no es aceptable porque devalúa el significado de la autoría. En otras palabras, pues, si vamos a actuar de esa manera, podríamos incorporar a cualquier otro, pues, bajo cualquier excusa. La adquisición de fondos y la supervisión general de la investigación por sí solas, sin otras contribuciones, no son suficientes para la autoría. Dicha supervisión y participación debe anotarse en la sección de reconocimientos. Si hubo alguien que contribuyó con plata, con equipos, con infraestructura, inclusive con conexiones, eso se le debe reconocer a la persona en la sección de reconocimientos que está al final del documento, antes de la sección de referencias. Pero no debe, por ese tipo de apoyo que la persona pudiera haber brindado, no debe incorporar su nombre a la lista de autores de la publicación. Los autores invitados también incluyen a aquellas personas conocidas en un campo o disciplina en particular que ha aceptado dinero u otro tipo de compensación para que sus nombres se agreguen a la lista de autores en un manuscrito cualquiera, que haya sido investigado y preparado por un escritor fantasma para una organización con un interés comercial en el tema de la obra. Esto se suele ver en el sector empresarial, en la empresa privada. Muchas empresas mandan a elaborar panfletos promocionales, algunas veces inclusive revistas. Y la autoría de la obra
recae sobre un individuo que ni siquiera participó en la misma, sino que le pagaron a un tercero para que éste desarrollara la obra. Y luego la autoría recae sobre la persona que patrocinó pues el documento. También se dan casos interesantes donde hay un individuo que es una autoridad dentro de su campo de investigación en particular, dentro de su disciplina, con una vasta cantidad de publicaciones en su haber, y de repente aparece un equipo de investigadores que está realizando un estudio dentro de la disciplina que le corresponde a aquel, y con el propósito de asegurarse de que el paper, la publicación, va a ser aceptada por la revista o la editorial. Inclusive le llegan a pagar a aquel individuo para que acepte que su nombre sea incorporado a la lista de autores. Claro, al incorporar la lista de autor, al incorporar el nombre de un individuo que es considerado una autoridad dentro de su disciplina, esto pues incrementa las probabilidades de que la publicación termine siendo publicada. Pero es precisamente por eso que muchos editores piden que se desglose cuál fue la contribución que cada uno de los autores aportó al desarrollo del estudio y la redacción del manuscrito, para evitar este tipo de vicios, porque esto es bien común. En especial esto último que mencioné, de que individuos que se prestan para que sus nombres sean incorporados a publicaciones a cambio de regalías o inclusive dinero. ¿Quiénes son los escritores fantasmas? Un autor fantasma es aquel que participó lo suficiente en una investigación, el análisis o la redacción del manuscrito como para asumir responsabilidad pública por el trabajo, pero cuyo nombre no figura como autor en la sección de autoría o reconocimiento del trabajo publicado. O sea, es básicamente alguien desarrolló todo el trabajo de investigación y elaboración del manuscrito que posteriormente se publica, pero es el nombre de otro individuo el que aparece en el documento. Los autores fantasmas incluyen a empleados de compañías, investigadores, gerentes, estadísticos, epidemiólogos, escritores, escritores de marketing y relaciones públicas y personal subalterno que escribe para funcionarios electos o designados. Un típico ejemplo de los escritores fantasmas lo representan aquellos que escriben o redactan discursos para los políticos. Es bien común ver que cuando un político se tira un discurso en una conferencia de prensa, saca del bolsillo un par de hojas, par de papeles, donde tiene escrito todo lo que va a decir. Y suele suceder que aquello que está escrito, digo que suele, no que siempre se da, suele suceder que todo aquello que está escrito en aquellos documentos y que este individuo simplemente se da la tarea de leerlos, realmente fue redactado por otra persona. Y él simplemente viene y narra o lee lo que prepararon para él. Esto se suele ver bastante en lo que son las conferencias de prensa de funcionarios de políticos, pues. Entonces hay un escritor fantasma detrás de la redacción de aquel documento, más el que se lleva el crédito es el que lo dicta. Firmas con intereses comerciales que contratan los servicios de escritores fantasmas para escribir reseñas de temas específicos y su autoría no se revela. Es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Se suele dar en el sector privado. En la empresa privada, alguna compañía en particular quiere que le redacten un manual, puede ser un manual, un instructivo de cómo utilizar un producto cualquiera. Puede ser también un panfleto promocionando los productos o servicios de la compañía. Y contratan a un escritor, ¿verdad? A alguien que tenga la capacidad de desarrollar el documento, y a la hora de la hora que el producto termina siendo impreso y puesto a la disponibilidad del público, el nombre de la persona que trabajó desarrollando el documento, que dicho sea de paso recibió su salario por haberlo hecho, pues ni siquiera aparece reflejado en el mismo. En algunos casos, un escritor, aunque no haya participado en la investigación o el análisis de un estudio,
se le proporcionan los datos y se le pide que redacte un informe para su publicación. Esto se da bastante también en los trabajos, ¿verdad? Y yo creo que la universidad no está exenta de esto. ¿A quién no le han pedido? Prepare por favor su informe tal, sobre tal tema o un informe trimestral y luego pues hacen una compilación de todo aquello y lo presenta a otro como si fuera producto de su trabajo. Muchas veces los que presentaron los segmentos que componen aquel trabajo compuesto ni siquiera aparecen reflejados en la obra. Entonces, pero bueno, a uno le dan órdenes, a uno le dan instrucciones y uno tiene que redactarlo. Los editores y autores no deben permitir que nadie que haya participado lo suficiente para cumplir con los criterios de autoría o cualquier no autor que haya hecho otras contribuciones importantes no sea identificado apropiadamente en la línea de autor o en la sección de reconocimientos respectivamente. Vamos a ver. Es interesante. Ok, ya sé qué está pasando. Doctor, si va a compartir un documento nuevo, tiene que dejar de compartir el documento actual y volver a compartir el documento que... Es el mismo, solo que por alguna razón se dejó de visualizar. Momentito. Oh, aquí estás. Ok, hoy sí, estamos de vuelta. Bueno, lo que tenemos en pantalla, pues, es la portada de una publicación cualquiera. Eso, que el hecho de que esté escrito en inglés no importa. Al final, el formato que se utiliza por las diferentes revistas tiende a ser bastante común, casi como universal. Lo que vamos a estudiar, a seguir estudiando, son las diferentes secciones que componen una publicación. En este caso particular, pues estamos hablando de artículos. Lo primero que resalta es el tipo de artículo. Aquí nos dice que es un artículo revisado, que en inglés se le denomina review article. Y habíamos explicado cuál es la naturaleza de cada uno de estos artículos, ¿verdad? Después, seguidamente, obviamente el título, los nombres de los autores y las afiliaciones que deben de ponerse inmediatamente debajo. Después de esa sección, viene el resumen, el cual debe de oscilar, según las normas APA, entre 150 a 300 palabras. Esto de oscila entre 150 a 300 realmente es una regla que la establece la revista científica o la editorial a donde usted mande su obra. El subtítulo, es decir, del resumen, debe ser escrito con letras mayúsculas y minúsculas. Aquí pues aparece como summary, ¿verdad? Pero generalmente otros le ponen abstract, pero nosotros pues simple y sencillamente agregamos la palabra resumen. Debe ser conciso, preciso y coherente. Se establece el problema que fue investigado y presenta los resultados, conclusiones, implicaciones y aplicaciones. Luego, una cosa que debe resaltar aquí es que en la zona donde va el resumen, esas entre 150 a 300 palabras, no deben ir ni abreviaturas, a no ser que éstas sean de uso universal y que todo el mundo las conozca.
ni tampoco debe incluir citas incorporadas con un administrador de referencias bibliográficas. Las palabras claves, que son palabras altamente técnicas con las cuales el lector se va a topar dentro de la discusión y con las cuales debería familiarizarse para poder comprender el documento. La introducción, que en algunas revistas simplemente obvian el título llamado introducción y saltan directamente a la discusión en la introducción. La introducción no es otra cosa más que la revisión de literatura, también conocida como el estado del arte, que es una discusión del tema que se está abordando, que va desde lo general a lo específico, desde lo histórico hasta lo contemporáneo, desde lo simple hasta lo abstracto. Es la discusión en sí del problema bajo investigación. Aquí es donde se presentan los antecedentes históricos y propósito de la investigación. Por lo general, la introducción termina con, después de que usted se tiró todo el discurso de cuál ha sido la historia del tema en que usted está investigando y sobre el cual decidió escribir, generalmente en la parte de la introducción termina con una frase como: y por todo lo anterior es que la meta de esta investigación se centra en torno a este y este problema. Puede tener un subtítulo o no, eso va a depender de la revista o la editorial. Aquí es donde se establece la hipótesis que se va a investigar. Por eso es que les mencionaba esta sección de la introducción, que también no es otra cosa más que la revisión de literatura o el estado del arte, siempre finaliza con un statement, con una frase tal como, y por todo lo anterior, pues el presente estudio centra su atención en investigar los siguientes tópicos. Ahí es donde uno establece qué es lo que se va a investigar al final de la introducción, pero antes de llegar a ese punto uno tiene que tirarse todo el discurso de la justificación, que siempre empieza con los aspectos históricos hasta llegar a lo contemporáneo, desde lo general a lo específico, desde lo simple hasta lo abstracto. Luego tenemos otra imagen, otra captura, donde podemos apreciar otra publicación. Y pues siempre, generalmente, o bien debajo de las afiliaciones, miren, estos son los nombres de los autores. Y aquí están las afiliaciones institucionales. Algunas revistas suelen poner la información de contacto del autor correspondiente, que es el primer autor de la obra, en una sección aparte, pero en algunos casos ustedes lo van a encontrar inmediatamente debajo de las afiliaciones. Aquí es donde se agrega el nombre del autor, a quien se debe dirigir cualquier pregunta concerniente a la investigación. A veces suele suceder eso, ¿verdad? Que algún lector de una publicación cualquiera tiene una interrogante que no necesariamente fue abordada por el investigador primario o cualquiera de sus miembros del equipo, y esta persona quiere hacer una consulta al autor respecto a la publicación. Entonces aquí es donde uno debe de agregar la información de contacto, siempre del primer autor, que se le conoce también como el autor correspondiente. Ahí es donde se agregan números de teléfono. Bueno, en esta publicación en particular se agregó el fax. Vean ustedes que data del 2003. Esto del fax ya está prácticamente caduco, esto es arcaico, ya nadie lo usa. Para eso vino a ser completamente reemplazado por el correo electrónico. Aquí es donde se agregan los correos electrónicos, preferiblemente institucionales, ¿verdad? Terminar esta sección con la dirección del correo electrónico sin agregar un punto al final. Las reglas gramaticales establecidas por la Real Academia de la Lengua Española indican claramente que todo párrafo, toda frase u oración debe terminar con un punto, pero si se trata de segmentos donde se describe un correo electrónico, por ejemplo, en este caso, esta última línea, según las normas de la Real Academia, tiene que ir un punto. Pero si se trata de un correo electrónico y alguien viene y copia esto y trata de mandar un correo, segurito que se va a llevar el punto se lo va a copiar el punto también. Y eso pues va a evitar que el correo llegue a su destino. Entonces,
después de los correos electrónicos, si un correo electrónico es la última frase es la última frase que aparece reflejada en un párrafo, no se coloca un punto. Es una violación a las reglas establecidas por la Real Academia de la Lengua Española, pero es así como funciona. Otra cosa que debo resaltar es que uno debe tener el cuidado de que cuando agrega los correos electrónicos, estos se conviertan en hipervínculos de enlace. En este caso, ustedes pueden apreciar que estos dos correos electrónicos corresponden, uno a D. Soltis, que es este señor de aquí, y la otra corresponde a Pamela Soltis. Decidieron poner dos autores correspondientes. Es válido, es válido. ¿Verdad? Aquí están los dos autores, pero por lo general lo que se acostumbra es poner solamente el primero. ¿Cómo logro yo hacer que estos correos que se agregan en el documento Word se convierten en un hipervínculo de enlace? Para ello, voy a hacer me voy a salir de aquí. Tengo que hacerlo. Voy a compartir pantalla de nuevo. Bueno, lo voy a cerrar. Voy a abrir Word. Hago clic acá. Y ahora sí voy a compartir. Tiene que aparecerme. Aquí está. Esto es lo que voy a hacer a manera de ejemplo. Es poner mi propio correo electrónico. una.edu.hn. Si yo lo copiara y lo dejara así en el manuscrito, pues sí es válido, pero no es un hipervínculo. Entonces, ¿qué hago yo para transformar esta dirección de correo electrónico en hipervínculo? Simplemente le doy un espacio más, regreso el cursor, borro el espacio que tenía anteriormente y ahora, mire, cuando paso el cursor por encima, se convierte en un hipervínculo. Me dice que si yo hago control clic, me va a abrir pues, supuestamente el correo electrónico para que yo pueda enviar un correo a esta dirección. ¿Estamos viendo otra vez en pantalla la presentación? Sí, doctor. Sí, es Muy correcto. bien. Bien, entonces esto fue lo que no hicieron aquí en esta parte, que no convirtieron son detallitos que a veces a los editores se les escapan. No convirtieron los correos electrónicos en hipervínculo de enlace. Respecto a las afiliaciones institucionales de los autores, pues esto no es otra cosa más, esto representa la localidad o la institución donde el autor se encontraba cuando el estudio fue conducido. No más de dos afiliaciones, realmente lo que muchas revistas aceptan es una afiliación. Pero hay veces que se tiene más de una. Hay personas que trabajan, por ejemplo, para dos universidades. Entonces, pueden poner las dos afiliaciones. Si no hay una afiliación, entonces nombrar la ciudad y el estado. Aquí habla de estado porque está pensando en los Estados Unidos, Canadá y otros países como México que están divididos en estados. Pues en este caso vendría a ser departamento, ¿no? Donde se encontraba en ese momento, cuando se llevó a cabo la publicación. Si su afiliación ha cambiado cuando el artículo es publicado, entonces nombrar la nueva afiliación. Estos cambios se producen si la publicación todavía no ha salido al público. Es decir, que ya fue aceptada para efectos de publicación, pero todavía no ha sido publicada. Una vez que la obra ya fue publicada, pretender hacer un cambio en las afiliaciones sí se puede hacer, pero es un trámite bastante engorroso y ni aún los editores quieren meterse en eso. El orden de la presentación de las afiliaciones debe ser el departamento, la universidad y la dirección donde ésta se encuentra ubicada. El departamento al que pertenece, el nombre de la universidad y la dirección. No agregar títulos o grados académicos u honorarios. No se acostumbra. Si ustedes ven
Miren los nombres, no aparece aquí nadie con PhD o con maestrías, y en lo que corresponde a las afiliaciones tampoco se menciona tal cosa. La norma APA no permite que usted agregue eso. No se acostumbra a agregar eso. Se sobreentiende que los individuos que aparecen en la publicación ya tienen grados académicos. Al editor de la revista, al editor en jefe de la editorial, sí que no le vamos a comunicar quién es quién, pero ya cuando se lleva a cabo la preparación del manuscrito, eso no aparece reflejado. Aquí tenemos otra página y podemos ver una tabla de contenidos antes de lo que es la revisión de literatura o la introducción. Respecto a la tabla de contenidos, solo se utiliza en aquellos casos cuando el artículo es demasiado grande y está dividido en diferentes subtítulos o en diferentes secciones. Véanse que este artículo tiene 77 páginas. O sea, es enorme. Entonces, obviamente, se justifica la incorporación de una tabla de contenidos. Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí, pues, vamos a hablar acerca de lo que es la sección de materiales y métodos, que también es conocida como procedimientos experimentales. Eso va a depender, ¿cómo lo van a llamar? Materiales o métodos o procedimiento experimental, pues consulte a su editor. Sigue después, inmediatamente después de la sección de introducción o la revisión de literatura, donde se plantea el problema, pero precede a la sección de resultados. O sea, pues que nosotros aquí en la sección de materiales y métodos describimos cómo fue que el estudio se condujo, qué materiales se utilizaron, qué equipos se utilizaron y cómo se utilizaron. Aquí es donde se lleva a cabo la descripción de los procedimientos usados durante la investigación. Aquí se describe el diseño experimental, el modelo estadístico, test de normalidad y homogeneidad de varianzas, el nivel de significancia, o también conocido como el alfa, el tamaño de la muestra, el paquete estadístico que se está utilizando, si fue SPSS, si fue SAS, si fue RStudio, describir cómo las muestras o datos fueron recolectados, cómo se midieron los resultados, etcétera, etcétera. Aquí también se hace una descripción de los equipos usados, es decir, los aparatos que usted utilizó, el nombre del aparato, el modelo y el nombre del fabricante. En la sección de resultados y discusión, esta es una sección bien interesante, se supone que aquí es donde se lleva a cabo la presentación de los resultados y se lleva a cabo la discusión. Pues resulta que hay algunas revistas o editoriales que separan o dividen esta sección en dos. Primero presentan los resultados y después presentan la discusión. En cambio, en otras revistas, en un afán de maximizar el espacio, combinan resultados y discusión en una sola sección. Es decir, que usted va presentando los resultados y al mismo tiempo los va discutiendo. Algunos autores dividen esta sección en dos secciones separadas, los que acabo de mencionar. El reporte de los descubrimientos y análisis es lo que se presenta en esta sección. Aquí se lleva a cabo el resumen, interpretación e implicación de los resultados. Por favor, no esconda resultados que contradigan la hipótesis principal de la investigación. No reporte bases de datos, solo se analizan las bases de datos y el análisis de los resultados, el resultado de los análisis, perdón, es lo que se presenta, pero no las bases de datos per se. Miren, voy a salirme nuevamente. Me voy a ir a una base de datos para que la observemos. Y aquí la tenemos. Y como pueden ver ustedes, no es otra cosa más que una hoja de Excel en la cual se presentan varias columnas debidamente etiquetadas en la parte superior, qué significa cada cosa.
Y ahí lo que aparecen son textos y cifras numéricas. Poner esto dentro de una publicación está prohibido de acuerdo con las normas APA. Y es que realmente es una estupidez, pues, ¿quién va a poner una base de datos dentro de la publicación? Eso es lo que me dice a mí, es que la persona no tiene nada que decir, ¿verdad? Está tratando de llenar espacios. Lo que se publica no son las bases de datos, sino el resultado de los análisis estadísticos producto del análisis estadístico de esa base de datos. Son los resultados los que se publican y no la base en sí. Pese a ello, siempre vamos a toparnos con personas que cometen tal error. En algunas revistas científicas, los resultados se presentan de manera separada en la discusión. Presentar los cuadros de ANAVA con su correspondiente interpretación. Y para aquellos que no conocen o no entienden qué es un cuadro de ANAVA, es el análisis de varianza y es el típico tipo de análisis que se utiliza para llevar a cabo el análisis de la base de datos recolectada durante la conducción del estudio. Lo que estamos viendo acá en este cuadro no es en sí un cuadro de ANAVA, pero vamos a poder apreciar uno en ejemplos subsiguientes. Presentar los cuadros de separación de medias con su correspondiente interpretación. Ya veremos unos ejemplos. Asuma que el lector posee una comprensión de los conceptos de análisis estadísticos. Si es una investigación primaria, es decir, una investigación básica donde hay objetivos definidos y se está investigando un fenómeno o un tema específico en particular, desde luego que se va a recolectar una base de datos. Y luego esa base de datos deberá ser objeto de un análisis estadístico. Lo primero que se aborda es el ANAVA, el análisis de varianza, es lo primero que aparece. Y luego pues aparecen una serie de cuadros, a veces se presenta en forma de cuadros, a veces se presenta en forma de gráficas, donde nosotros agregamos la separación de medias de los tratamientos sometidos a comparación, porque en eso consiste el análisis de varianza, es comparar tratamientos. ¿Qué es lo que está comparando? Eso va a depender de la naturaleza de su investigación. Entonces hay técnicas que nos ayudan a determinar si hay diferencias significativas entre los tratamientos comparados y a eso se refiere con respecto a los cuadros de separación de medias con su correspondiente interpretación, pero debo aclarar que no solamente puede ser a través de cuadros, sino que también a través de ilustraciones o gráficas. Ya veremos algunos ejemplos. Por otro lado, cuando usted escribe su documento, obviamente, y el mismo está cargado de estadística, entiéndase que el documento en sí no es un libro de texto. Usted no está escribiendo para que la persona que va a leer el documento se instruya en el campo de la estadística. Se asume que la persona que está leyendo el documento ya tiene el suficiente entrenamiento, la suficiente educación en el campo de la estadística como para poder entender e interpretar los resultados a la luz de los términos técnicos y técnicas implementadas en el campo de la estadística y más específicamente en el campo de los diseños experimentales. Aquí tenemos la sección de conclusiones. Pues aquí es, como su nombre lo indica, pues se sumarizan los resultados, se presenta la importancia de los mismos, así como la ruta de investigación a seguir a partir de este punto. Miren, en las conclusiones aquí es donde nosotros decimos, bueno, en base a los resultados obtenidos sugieren esto y aquello. Hay que procurar evitar cometer el error de llegar a conclusiones absolutas, porque si hay un campo que es increíblemente dinámico, y por dinámico me estoy refiriendo a cambiante, es el campo de la ciencia.
Solo un tonto se pondría a hacer afirmaciones absolutas en la sección de conclusiones. ¿Verdad? En base a los resultados, establecemos que esto y esto y lo otro, o sea, como que usted estuviera estableciendo leyes. En algunos campos se pueden establecer leyes, hay leyes y teoremas, pero usted lo que puede hacer es decir, usar frases tales como los resultados obtenidos sugieren, porque la verdad es que si la muestra poblacional con la que usted trabajó hubiese sido 10 veces aumentada en tamaño, pudiera ser que los resultados obtenidos con una base de datos 10 veces más grande que la que usted utilizó arroje resultados distintos. Entonces, lo que uno puede utilizar son frases tales como a la luz de los resultados se puede sugerir o los resultados sugieren, la evidencia obtenida sugiere lo siguiente, pero no establecer conclusiones absolutistas, porque lo pueden refutar. Otra persona puede venir y repetir la misma investigación con una base de datos, con una muestra poblacional todavía más grande que la que usted utilizó y encontrar que lo que usted afirmó no es cierto. Por lo tanto, uno debe utilizar el lenguaje apropiado en la sección de conclusiones, diciendo pues que la evidencia o los resultados sugieren. No establecer conclusiones absolutistas. Otra cosa que se puede hacer dentro de lo que es la sección de conclusiones es, bueno, los resultados obtenidos dejan claramente que existen los siguientes aspectos que podrían ser investigados. Y aquí es donde el autor pues dice, ya estudiamos esto, podríamos, en la siguiente investigación que se podría abordar o tema que se podría indagar es este o aquel. Cosa que rara vez se observa en las publicaciones, porque si usted lo pone, usted lo que está haciendo es entregándole a la competencia, es decir, a otros investigadores, sus ideas de investigación para que otro las haga. Entonces, usted se guarda esa parte. Usted las podría reflejar ahí. Es más, usted podría hacer esto. Como usted ya tiene idea cuál es el siguiente paso que debería de hacerse o cuál debería ser el siguiente tema que debería investigarse, ya cuando usted está a la mitad quizá o cerca de terminar el segundo tema que usted está sugiriendo, sacar a la luz el primer paper, la primera publicación. Porque usted está diciendo ahí, pues el siguiente paso es investigar en este caso sería tal y tal tema. Pero resulta que usted ya va casi al final, está a la mitad de esa investigación o ya casi la termina. Entonces cualquiera que, hey, me está dando una idea de investigación, no se da cuenta que usted ya está casi por terminar la investigación que usted está sugiriendo. O sea, usted se le adelanta a la competencia. Pero si usted refleja sus ideas de investigación antes de siquiera empezarla, lo que usted está haciendo es proporcionándole a la competencia ideas de investigación, prácticamente se lo está entregando de regalado. Pues estos serían unos buenos temas de investigación y la competencia se va a dar a la tarea de investigar los temas que usted está sugiriendo para cuando usted quiere llevar a cabo esa investigación, otro ya se le adelantó. En la sección de reconocimientos mencionamos las fuentes de patrocinio. Agradecemos a los colegas quienes contribuyeron en la conducción del estudio o crítica del manuscrito. No agradezca nunca al personal de la revista, es decir, al editor, a los revisionistas del texto contactados por la revista editorial. Recuerde que su manuscrito, cuando usted lo manda a una revista científica, el editor identifica a otros profesionales del campo en el que usted labora, ¿verdad? El campo o la disciplina a la cual corresponde aquel paper, aquella publicación. Se la manda a 2 o 3 individuos para que sea objeto de revisión. Esas revisiones pueden ser single blind o que resulta que el autor no se da cuenta quiénes son los revisores, pero los revisores sí saben quién es el autor. Puede ser double blind, donde ni el autor conoce a los revisores, ni tampoco los revisores conocen al autor. O sea que los revisores reciben un documento donde no aparecen los nombres de los autores. Y en algunos casos raros es abierta.
donde el autor conoce quiénes son sus revisores y los revisores conocen el nombre del autor. Aquí agradecemos la contribución de algunos en la preparación del manuscrito. Siempre que uno redacta un manuscrito, se auxilia de otra persona y usted ya lo redactó, ¿no? Y usted viene y le dice a fulanito o a sultanito, que también es experto en el tema, ¿me podrías hacer un favor? ¿Podrías revisarme un artículo que estoy pronto a enviarlo a una revista? Entonces, muchas veces cosas que uno al redactar el documento no mira ciertas cosas. Uno cree que está bien redactado, pero la verdad es que le faltan algunos elementos a la publicación. Y cuando usted se lo entrega a un colega para que se lo revise, antes de enviárselo a la revista científica, este es capaz de detectar esas deficiencias para que usted las corrija antes de tiempo. Si ese fuese el caso, y esta persona hizo una contribución en el sentido de que fulano, te hizo falta esto, o deberías de presentar estas ideas de esta o aquella forma, entonces nosotros es aquí en la sección de reconocimiento donde le agradecemos a esa persona. Tenemos la sección de referencias, la cual siempre va al final del documento. Todas las referencias presentes en la lista de referencias deberán haber sido citadas previamente en el texto. Usted no puede agregar en la sección de referencia una obra que no fue citada en el cuerpo del texto. El estilo de presentación cambia conforme al estilo de citación seleccionado. Obviamente, cada estilo de citación tiene su propio formato. El que ustedes van a discutir conmigo va a ser el de las normativas APA. Pero tenemos una gran cantidad de estilos de citación, como había mencionado en el pasado. Los más comunes o los más famosos son el estilo de citación APA, el estilo de citación AMA, que es la Asociación Americana de Medicina, también conocido como Vancouver, pero tenemos el estilo de citación Harvard, entre otros. El título de esta sección puede ser referencias bibliográficas, referencias, lista de referencias o simplemente bibliografía. ¿Cuál de las cuatro opciones elegir? Consulte a su editor. También suele ocurrir que en algunas revistas se solicita que se agregue una sección denominada conflictos de interés. ¿Cuándo es que hay un conflicto de interés? Cuando un investigador tiene intereses económicos o comerciales en el tópico de investigación, entonces se declara un conflicto de interés. Claro que sí, porque se está estudiando, se está evaluando algo en lo cual esa persona tiene intereses económicos o comerciales invertidos. Pues obviamente que no debe ser una sorpresa que esa persona va a tratar de que la investigación beneficie sus propios intereses. Se declara un conflicto de interés cuando el financiamiento requerido para llevar a cabo la investigación proviene de una empresa cuyos productos o servicios están siendo evaluados, entonces ahí se declara un conflicto de interés. Obviamente, al ser un patrocinador de la investigación, esa empresa va a querer tener cierto grado de dominio en el sentido de que va a querer que los resultados le beneficien. Cuando el salario del investigador y o asistentes provienen de alguna empresa cuyos productos o servicios están siendo evaluados, también se declara un conflicto de interés. Porque hay como un grado de responsabilidad, de compromiso. Y pues, ni modo, habrá que ayudar a la empresa que me está patrocinando. Después de todo, son ellos los que me están dando la plata para conducir el estudio. Cuando el investigador es propietario de acciones en las empresas cuyos productos o servicios están siendo evaluados, también se declara un conflicto de interés. Cuando quien revisa el artículo a publicar es amigo o familiar, colega o colaborador de aquel que lo escribió, también se considera como un conflicto de interés. Bien, vamos a visitar una página de web donde, vamos a ver si me abre. Bueno, dice que está abriendo, la está abriendo. Voy a compartir esta página. Espero que todos lo estemos viendo y como pueden ver acá,
está completamente en inglés, entonces me voy a venir a la aplicación que debemos agregar a nuestro navegador que nos permite traducir esta página. Y la voy a traducir al español. Ahí está. Ya cambió al idioma español. Y en esta sección, pues que pertenece a la revista Nutrition Reviews, vemos que hay una sección que se llama conflicto de interés. Y aquí está. Y dice, se requiere que todos los autores revelen intereses en competencias relevantes anotándolos en la sección de agradecimientos del manuscrito bajo el subtítulo Declaración de Interés. Las pautas sobre lo que constituye un interés en competencia se incluyen en el formulario de declaración de interés. No recuerdo yo si en la sesión anterior, vamos a irnos a ese lugar. Se quedó frixada la imagen, o no sé si es mi internet. Soy yo. Estoy abriendo un documento. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces, no sé si estamos viendo lo que es el formato de declaración de interés de la revista Nutrition Reviews de Oxford University Press. Usted normalmente, ¿lo estamos apreciando? ¿Lo podemos ver? Sí, lo estamos viendo. Entonces, este es el formulario que ellos tienen de declaración de interés. Está en inglés, como es de esperarse. Y uno tiene que llenar esto. Aquí le piden su nombre, el nombre del artículo, su firma, la fecha en que usted está enviando el documento. Y aquí le ponen dos opciones, ¿verdad? No tengo intereses relevantes que declarar, o tengo intereses potencialmente relevantes, los cuales se delinean abajo. Y aquí usted puede escribir cuáles son los que se podrían considerar como conflictos de interés en el estudio que usted está remitiendo para efectos de publicación. Casi todas las revistas científicas tienen este formulario que usted tendrá que llenar para liberar pues de responsabilidad y que sea más objetiva la publicación, porque obviamente una publicación que está llena de conflictos de interés pues pudiera estar presentando información que no es del todo fidedigna o no es del todo confiable. Porque ya cuando hay conflictos de interés, el autor tiene alguna razón para beneficiar o hacer que las estadísticas beneficien algún tratamiento que está siendo comparado a algún producto o servicio. Entonces, tenemos que ser completamente imparciales, y para eso es que se llenan estas hojas de conflictos de interés. Vamos a cerrar esto. Y nos vamos a ir de nuevo a la presentación. Otro formulario lo vamos a encontrar aquí. Nos va a llevar a la página de web. Voy a compartir. Y ahorita estamos viendo pues la página de web del International Committee of Medical Journal Editors, que también nos proporciona con una formulario de conflicto de interés. Lo vamos a traducir esta página al español. Y mire, divulgación de intereses actualizado en febrero del 2021. Pues hombre, es una actualización bastante reciente. Usted viene, pues la descarga de acá, asumiendo de que usted quiere publicar, ¿verdad? A través de la ICME. Le vamos a irnos, vamos a abrir, mostrar en carpeta. Vamos a abrir. Parece que ya se abrió.
Y aquí lo tenemos. Entonces, esto aquí, pues usted escribe la fecha, su nombre, el nombre del manuscrito, el número de manuscrito, si es que es conocido. Esto por lo general lo agrega la revista científica. Usted lee todo esto y usted aquí va desglosando cuáles son los posibles aspectos que podrían comprometer la objetividad de la publicación o del estudio, ¿verdad? Y los van clasificando. Miren, aquí tiene que ver si usted recibió pagos por efecto de consultorías, si se recibieron royalties o licencias, pagos honorarios por presentaciones, por la reescritura de manuscritos o eventos educativos, pagos por testimonio como experto, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que llenar esto y enviarlo juntamente con el artículo, con el borrador del artículo que usted quiere publicar. Como mencioné, prácticamente todas las revistas tienen su formulario de revelación de conflictos de interés si es que los hubiesen. ¿Estamos viendo la presentación nuevamente? No. No, doctor. Vamos a presentarlo. Ahorita no. Bien, espero que ahora sí. ¿Alguna pregunta hasta este momento en relación a lo que se ha discutido? Por mi parte no tengo ninguna pregunta al momento. Gracias. Bien. Igual, doctor, no tengo dudas. No hay duda, ok. En un esfuerzo de remover el estigma asociado con la palabra conflicto, algunas revistas científicas usan la frase declaración de interés. Obviamente, cuando uno utiliza la frase conflictos y lo aparece así reflejada en el paper, en la publicación, cuando el lector educado llega a ese punto y se topa con que el autor está declarando conflictos, el hecho de que aparezca ahí la palabra conflicto, inmediatamente, no importa cuán bella haya sido dirigida la investigación, inmediatamente pone entredicho todo lo que se está reportando. Hace que muchos lectores ni siquiera tomen en consideración la publicación para efectos de citación. Porque hay conflictos de interés, dice. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en los resultados de esta gente? Si ellos mismos están declarando que tienen conflictos. Entonces, algunas revistas en su afán de suavizar esta situación y remover el estigma asociado con la palabra conflicto, utilizan la frase declaración de interés en vez de conflictos de interés. Muchas revistas exigen de los autores una declaración de conflictos de interés, ya sea a través de una carta firmada o un formulario como el que ya presenté. Aquí tenemos pues tres cosas que quisiera presentarles. La primera es, algunas revistas científicas están agregando esta página adicional, como el caso de ResearchGate. Esta página adicional donde aparece el nombre de la publicación, le dan el DOI, le dicen el nombre de la revista, la fecha de publicación, ¿verdad? Número de veces que ha sido citado, cuántas veces ha sido leída, y aparecen tres autores, pero el primero que aparece generalmente es el autor primario. En otros casos hay una modalidad donde no todas las revistas serias no hacen esto. Agregan una biografía de los autores involucrados y hasta la fotografía aparece. Y esto es algo nuevo. Esto no es ortodoxo. El por qué optan por hacerlo de esa manera es cuestionable. ¿A quién le interesa conocer la biografía? Si algo quiero saber yo de alguno de estos, pues para eso está la internet, para buscar información acerca de estos individuos, o simple y sencillamente les escribo. Después de todo, en la publicación aparecen las afiliaciones de los autores. Con las afiliaciones yo debería ser capaz de encontrar
la página de web de la institución para la cual trabajan y descargar o encontrar alguna información acerca de ellos. Vean en esta publicación aquí apareció al principio, al frente. En esta otra pusieron la biografía al final. Vean, aquí está el perfil del autor y aparece Antonio Flores Nevada, un amigo mío de México. Pusieron a mi profesor guía y me colocaron a mí, pero estoy seguro que si hubieran tenido acceso a una foto mía, también la hubieran clavado. Yo no estoy de acuerdo con esto. Basta con que se pongan los nombres de las personas y eso con eso es suficiente. Pues. Pero no se necesita agregar fotografías o reseñas bibliográficas. Pero es algo que van a encontrar ustedes en algunas publicaciones. Crea tu perfil de investigador en línea. Esto ya es cuando uno tiene publicaciones. Uno de los primeros sitios donde uno va a crear su propio perfil como investigador es en Google Scholar. Cuando usted abre la página de Google Scholar, pues aparece algo similar a esto. Y aquí pues aparece mi foto porque yo la he incorporado. Y aquí aparecen estas opciones en el menú, mi librería y mi perfil. Nos vamos a ir a Google Scholar para apreciar esto, cómo se observa hoy en día. Vamos a compartir pantalla. Y ahí lo tenemos. ¿Verdad? Aquí vemos, aquí nos permite llevar a cabo la búsqueda, pero aquí miren, tenemos un menú desplegable. Pero el que vamos a sentar es aquí. Aquí por un lado está mi librería y por otro está My Profile o mi perfil. Hago clic acá. Y aquí a usted le permite Google Scholar agregar su fotografía, sus datos, sus afiliaciones y luego ir agregando una por una todas sus publicaciones. La ventaja de Google Scholar es que le permite a usted tener, estas son estadísticas que ellos tienen su propio algoritmo, su propio software, que llevan a cabo la evaluación de todo lo que usted ha publicado, cuántas veces, como ustedes pueden ver, aquí aparecen las publicaciones y aparece el número de veces que cada publicación ha sido citada, el año de publicación, el nombre y los autores que se vieron involucrados, la revista, el volumen, el número y el rango de página de cada publicación. Ustedes pueden ver aquí yo tengo una mezcla de publicaciones en inglés y en español. Además de eso, también le dan un ranking al autor. De acuerdo con el ranking H-Index, yo ocupo una posición 4. De acuerdo con el ranking I10 Index, yo ocupo una posición 3. Y pues aquí los cálculos dicen que los han venido desarrollando desde el año 2016. Bien, esta es una forma de llevar a cabo su propio perfil completamente gratuito, no le cobran a usted por hacerlo. Obviamente tiene que entender que si lo hace en Google Scholar es un perfil que va a estar abierto al público, cualquiera lo va a poder ver. Pero no le cobran nada por hacerlo. Aquí pues es lo mismo que acabamos de ver. Tenemos el otro sitio donde al cual usted puede recurrir, que es Publons, ¿verdad? Y en Publons pues le presenta su perfil de diferentes formas, le da una estadística de sus publicaciones, también le dan un index. Miren, aquí está el H-Index, que coincide con lo que dice Google Scholar. Aquí me aparece que solo tengo 4 publicaciones que han sido citadas un total de 43 veces. ¿Pero por qué? Porque en Publons solo aparecen reflejadas las publicaciones en inglés. Veamos a ver si podemos visitar Publons. Y aquí lo tenemos. Voy a ingresar utilizando, voy a ver si se puede a través de Facebook. Bien, aquí tenemos, voy a suprimir esto. Y lo que toca ahora hacer es buscarme a mí mismo.
Me pregunta que el de quién. Voy a regresar. Ya me encontró. Y aquí está mi perfil en Publons. Dicho sea de paso, también el servicio de Publons es gratuito. Lo hace el que quiere, ¿verdad? Pero resulta disponible para todas las personas. Me aparecen solo las publicaciones en inglés, que si yo empiezo a navegar hacia abajo, me aparecen lo que he publicado en inglés y me aparece el número de veces que cada una de ellas ha sido citada. Establece cuál es mi campo de investigación, que es el fitomejoramiento y la genética. Y aparece mi registro dentro de Web of Science. Esta es mi identificación como investigador dentro de Web of Science. Si le pido que me muestre las métricas o las estadísticas, me muestra cómo andan mis estadísticas de citación, ¿no? Y si lo que quiero ver solamente se limita a las publicaciones, pues también me las da. Bien, esto obviamente uno lo hace cuando ya uno tiene publicaciones en su haber. No crea su perfil de autor. Otro lugar donde usted puede buscar información acerca de autores en particulares es a través de Scopus. Usted pone aquí el nombre del autor, el apellido del autor, el nombre y la afiliación, si la conoce, y si no conoce toda esta información, pero tiene el número de ORCID, aún mejor. ORCID es también otro número de identificación asignado a los autores. Pero bueno, eso con respecto a la creación de su propio perfil como investigador. Y aquí para buscar información acerca de algún autor en particular. Bueno, llegamos al punto donde estamos ya, vamos a entrar en materia a lo que es la redacción del documento. Y lo primero que surge a la mente es, bueno, yo quiero escribir sobre un tema X. ¿Dónde encuentro la información? Lo primero que uno debe de buscar son esta fuente, ¿no? Google Scholar. Y es bien difícil encontrar, conocer a una persona que nunca lo haya utilizado. Usted puede irse directamente a Google o se puede ir directamente a Google Scholar, pero Google Scholar tiene algunos aspectos, algunas ventajas que Google per se no tiene. Cuando abrimos Google Scholar, pues nos aparece esto, ¿no? Y aquí lo que se nos permite, usted puede seleccionar artículos, que eso es lo que le interesa, y escribir el nombre del artículo o escribir una palabra clave. Pero antes de llevar a cabo la búsqueda de las publicaciones que usted pretende insertar o citar dentro de su publicación, que en este caso puede ser cualquiera de los 3 documentos que nos ocupan, usted tiene que llevar a cabo la configuración de Google Scholar dentro de su navegador. Cuando nos vamos a configuraciones, nos abre una ventana similar a esta. Inmediatamente yo me voy a la parte de el administrador de referencias bibliográficas. Aquí me tengo que ir. Y aquí aparece una ventanita, un menú desplegable, y le va a aparecer 4 opciones. BibTeX, EndNote, Reference Manager, Reference Works. Cada uno de estos son administradores de referencias bibliográficas. Y va a llegar el momento en que vamos a tratar o a trabajar con esto de la administradores de referencias bibliográficas. Lo importante por el momento es saber que al irse a las configuraciones, usted deberá de seleccionar una de estas 4 opciones. Yo tengo seleccionado EndNote. Google Scholar es un motor de búsqueda gratuito que proporciona acceso a la investigación en múltiples disciplinas.
Las fuentes incluyen editoriales académicas, universidades, repositorios en línea, libros e incluso opiniones de casos judiciales, según su indexación. Google Scholar proporciona recuentos de citas para permitir a los autores y a otras personas realizar un seguimiento del impacto de su trabajo. De nuevo tenemos otra página. Miren que estoy buscando un artículo en particular y cuando yo lo encuentro, me lo presenta de esta forma. Como en la sección anterior yo había establecido que yo estoy trabajando con un administrador de referencia llamado EndNote y ese es el que tengo seleccionado, cuando yo encuentro la obra que busco, me aparece una ventana como esta. Y aquí me dice importe a EndNote. ¿Y qué es lo que voy a importar? La metadata de la publicación per se. Voy a hacer un ejemplo. Voy a abrir el navegador. Me voy a ir a Google Scholar. Y ahora sí, ya voy a compartir pantalla. Y ahí estoy. Como yo había mencionado, aquí pues encontramos en esta ventanita de aquí, encontramos la configuración. Ahora clic acá y me aparecen todas estas opciones. Me voy directamente a la sección de el administrador de referencias bibliográficos. Cuando yo hago clic acá, me aparecen 4 opciones, pero como ustedes pudieron ver, yo estoy trabajando, la tengo seleccionada en EndNote, porque ese es el administrador con el que yo trabajo, que yo les sugiero utilicen esto. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras promueve mucho el uso del programa Citavi. E incluso nos proporciona licencias gratuitas. Cosa que yo les recomiendo, aléjense de eso. Lo gratuito o barato sale caro. Es un administrador de referencias bibliográficos que es prácticamente desconocido en el mundo de la redacción científica, en la redacción de publicaciones. El que más es conocido es este señor, EndNotes, ¿verdad? Pero también Reference Manager y Reference Works, entre otros, son bastante conocidos. Su servidor, pues, optó por trabajar con este porque con este fue que a mí me educaron tanto en la maestría como en el doctorado y es de reconocimiento mundial. Bien. Entonces uno hace esto. Doctor, una pregunta. ¿Y ese programa se paga? Ya vamos a llegar ahí cuando lleguemos al punto en que estemos discutiendo los administradores de referencias bibliográficas. Hay una presentación exclusiva solamente para ese tema. Okay. Por el momento, lo único que quería hacer resaltar es el hecho de que en Google Scholar, lo primero que usted tiene que hacer es configurar la sección del administrador de referencias bibliográficas, escogiendo el tipo de administrador que usted va a utilizar. De esa manera, cuando usted haga una búsqueda, ya me puedo salir de acá. Aquí estoy en las configuraciones, voy a regresar. Cuando usted haga una búsqueda, vamos a poner Cocoa. Como ustedes saben, Cocoa es la palabra en inglés para referirse a cacao o a chocolate. Realmente, chocolate es chocolate, pero como que tienden a ser palabras intercambiables, pero realmente Cocoa hace referencia a la planta. Aquí pues en Google estoy utilizando una palabra clave y me aparece que este es un libro. Aquí no me dice qué es. Supuestamente debe tratarse de un artículo. Acá me aparece otro libro. Pero lo interesante es que en las diferentes opciones que se me presentan, vea que aparece Import to EndNote. ¿Y qué es lo que voy a importar a EndNote? La metadata, es decir, la información bibliográfica asociada con esa publicación. Hombre, ¿y cómo es que yo inserto esta metadata a EndNote? Para tal efecto, y aunque no hemos llegado a ese punto de la presentación, voy a llevar a cabo un ejemplo. Voy a abrir una librería cualquiera en EndNote.
voy a abrir una librería donde yo voy almacenando artículos que para mí me resultan de interés y ahora pues la voy a compartir. Y esta pues es la interfase de EndNote. Como pueden ver dice EndNote 20 artículos misceláneos. Así le he puesto yo a esta biblioteca, a esta librería. Porque yo estoy guardando aquí una serie de artículos que a mí me interesan, temas que a mí me interesan, que van desde cultivos hasta el fisicoculturismo o moléculas asociadas con el rejuvenecimiento, por así decirlo, o con el fitomejoramiento, la genética vegetal. Me dice que tengo un total de 14 publicaciones en total. Ven ustedes este circulito gris que aparece acá, me está indicando de que no he leído ninguna de ellas. O sea que durante todo este tiempo lo único que he hecho es irlas almacenando. Cuando una publicación aparece con un clip a la par, significa que la publicación está inserta adentro de la opción. Si yo hago clic en esta, aquí me está proporcionando en la pestaña de Summary, no, en Edit, me abre Edit, pero en Summary me da pues el título de la obra, los autores, me dice el volumen, el año de publicación, el volumen, el número y el rango de página. Otra información como the accession number, el PubMed Identification, Identification Number, que es este. Y después me da el DOI o Digital Object Identifier, que normalmente es el que se utiliza. También me da la URL o el Universal Resource Locator, donde se encuentra la página de web, la dirección de página de web donde se encuentra. Me da un resumen de la obra. Y obviamente, si lo que quiero ver yo es cómo va a lucir, si yo insertara esto en un documento, expando esta pestaña. Y vamos a ver. Aquí está. Lo estoy utilizando en la versión de APA 6. Si yo fuera a insertar esto en un documento, esta es la manera que en la sección de referencia me lo va a insertar. Así va a lucir. Yo puedo hacer algunas configuraciones para modificarlo brevemente, pero este es el estilo de citación APA para la sección de referencias. Si lo que quiero es leer la obra, como aparece con un clic, me dice que la obra está aquí, simplemente me vengo acá y la abro. Y en una pestaña emergente, que no sé si la están visualizando ahorita, creo que no. Sí, la estamos viendo, doctor. Entonces aquí aparece, miren, el efecto del ejercicio en el envejecimiento celular y de los tejidos. Y uno puede navegar la publicación dentro del programa EndNote para la lectura, ¿verdad? Véase que el estilo de citación de las citas dentro de el texto, pues no obedecen al estilo de citación APA. Es el estilo de citación de la Asociación Americana de Medicina. Bien, vamos a cerrar esto. Y voy a regresar acá. Estamos en Google Scholar. Entonces voy a hacer un experimento. Voy a tomar una de estas citas. Vaya, digamos que a mí me interesa esta, ¿no? Me quiero averiguar acerca de esto. Entonces yo le digo, impórteme la información bibliográfica de esta obra a EndNote. Y me abre esto. Voy a decirle que me lo muestre en carpeta. ¿La están viendo la carpeta? No. No, doctor, solo donde usted... Ahora sí. Bien. Sí. Entonces, al abrirlo, le dije que me lo abriera en la carpeta. Aquí está la carpeta y aquí está la metadata. Esta es la metadata que descargué de
de Google Scholar. Entonces yo vengo acá y le hago control clic derecho y le digo ábralo con EndNote 20. Como yo ya tengo una librería abierta que se llama artículos misceláneos, yo hago esto, miren, inmediatamente me está incorporando en artículos misceláneos, que así se llama mi obra, mi librería, la metadata. ¿Y qué es la metadata? No es otra cosa más que un conjunto de datos bibliográficos asociados con esta publicación. Esta metadata es un poco pobre. Realmente es poco pobre. Vean ustedes que la mayoría de las casillas está vacía. Entonces lo que voy a hacer, voy a minimizar esto, voy a borrar esto, ya lo subí a EndNote, voy a regresar otra vez al administrador, a la página de Google Scholar. Esta fue la información. A ver, ¿cuál fue la que descargué? Fue este, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, fue este. Entonces, esto es lo que Google Scholar me proporciona. Si yo quiero información más completa de la información de la metadata o información bibliográfica, me voy directamente a la página de web donde la publicación está siendo publicitada. No sé si pueden verla, que dice Cambridge University Press. ¿La estamos viendo? Sí, la estamos viendo, doctor. Muy bien. En esta página están publicitando la obra, miren, y es abierta. Miran el candado aquí. El candado me dice de que es una obra libre, que es de libre acceso. Para que el candado me aparezca, usted tiene que agregar una extensión a su navegador. Es la extensión de Copernio. Pero ya explicaré eso más adelante. Lo importante es que cuando aparece aquí la obra, le dicen los nombres de los autores, algunas cuestiones generales, le dan el resumen, las palabras claves, ¿verdad? Y le dan la información bibliográfica. Mire, aquí está. Pero yo no quiero estar copiando y pegando. Yo quiero trasladar esa información de un solo. Entonces, mire, aquí hay una sección, un botón que me permite descargar la cita. Hago clic ahí. Casi todas tienen esa opción. Formato seleccionado APA, ¿verdad? Si no es con APA que estoy trabajando, me da la opción de hacer clic aquí y escoger otra opción. Y luego, como esa es la que ando buscando, le digo que la voy a descargar y me da las siguientes opciones. Entonces, yo la quiero en formato RIS, que es compatible con EndNote. Aquí me da otras opciones de otros administradores de referencias bibliográficas. Está EasyBib, Mendeley, ReferenceWorks y Zotero. Pero yo le voy a hacer en RIS porque este es compatible con el programa EndNote. Y véase que aquí me aparece cómo va a aparecer la obra incluida en la sección de referencias si yo llego a citar esto en la redacción de algún documento. Descargo la metadata y inmediatamente me abre esta ventanita preguntándome que qué programa lo quiero. Le voy a decir que en EndNote, aceptar. Inmediatamente empieza a buscarlo, a descargarlo. Y aquí está. Cuando yo hago clic otra vez en él y me voy a Edit para ver la información bibliográfica, debería de presentarme un mayor número de casillas llenas. ¿Por Se qué? quedó en RIX, doctor, donde lo seleccionó. Voy para allá. ¿Lo estamos viendo ahora? Sí. Bien, entonces voy a irme aquí a todas las referencias. Miren, hay dos con Karen Cooper. Hay dos. El título es el mismo. Uno lo bajé desde Google Scholar. Miren que es bien pobre. Miren las ventanas donde yo tengo que ir agregando la información bibliográfica. Es bastante pobre. Pero cuando yo me fui a la página de web donde la obra está siendo promocionada, de la revista científica, y yo empiezo a navegar, me doy cuenta de que mayor cantidad de información bibliográfica fue agregada a ese plugin. Véase el plugin como un pequeño programita que se inserta dentro de EndNote, que acarrea dentro de sí la información bibliográfica de la obra que yo quiero citar. Si hubiese más información que yo quisiera agregar,
tendría que regresar a la página de web donde se encuentra la obra para ir buscando la información que me pudiera hacer falta, como el PubMed Identification Number, alguna nota legal, si las hubiera, la fecha de publicación, el tipo de artículo, si es de investigación o si es un meta-análisis, si se trata de un artículo revisado, ¿verdad? Pero véase que cuando la metadata es incorporada al administrador de referencias bibliográficos, automáticamente reconoce qué tipo de publicación es. En este caso me dice que es un artículo. En otros casos, voy a hacer otro caso para que ustedes vean cómo cambia esto. Aquí fue un artículo, pero hay todo un menú. ¿Verdad? Pero el programa lo hace sacando la información que yo descargué desde el plugin. Bien. Voy a salirme de acá. Voy a regresar a EndNote. Perdón, a Google Scholar. Voy a compartir. Ahí lo tenemos. El que habíamos descargado era este. Bien. Ahora, digamos que quiero descargar este y le voy a decir que importe a EndNote. Me da un error. Bueno, vamos a buscar otro y esta vez Pest of Cocoa. Importar a EndNote. Otro error. Vamos a buscar otro. International Cocoa Trade. Qué curioso. Vamos a buscar otro. Chocolate, Cocoa a Confectionery. Importar ahí no. Hombre, no me lo da. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, en vez de estar buscando bajar la información desde EndNote, me voy a ir directamente a la página de web donde la obra está publicada. Hago clic sobre el título de la obra. Me trae aquí, pero no es aquí donde quiero. Está en Google Books. Vamos a buscar un libro que no esté en Google Books. Aquí está. Plagas del cacao. Hago clic aquí. Vamos a ver si me tiene que llevar a la página de web donde la obra está siendo publicitada para descarga gratuita o bien para descarga pagada. Vamos a ver si encuentro la obra. Pues no me la presenta tan fácilmente. Vamos a ver Pest of Cocoa. Me está pidiendo acceso. Entonces es de acceso restringido. Vamos a retroceder. No voy a usar este. Vamos a usar este. The International Cocoa Trade. Me lleva a Google Books. No estamos ahí todavía. Aquí hay otro que es de Cat Direct, pero no fue el mismo que habíamos visto antes. Sí, no me interesa. No me lo va a permitir. Voy a irme a la siguiente página. Ando buscando un libro o un capítulo de libro. Estos son artículos. Estos son artículos. Aquí hay otro. ¿Ve? Vamos a ver, vamos a esta página. Me quiere abrir directamente el documento. Es de acceso abierto. Vamos a importar la metadata desde aquí. Voy a abrirla, que me la muestre en pantalla. Aquí está. Le voy a decir clic derecho, que me lo abra con el EndNote 20. Me la está importando. Y aquí aparece, cuando me voy a la pestaña de Edit, veo la información bibliográfica que fue agregada al mismo. Bien. No sé si estamos viendo. Sí, doctor. ¿Están viendo EndNote 20? Ahí. Entonces, una vez que lo agregué, que subí la metadata a EndNote 20, me voy a la pestaña de Edit. Y aquí pues donde puedo apreciar toda la información bibliográfica que venía encapsulada en el plugin. Ya, lo voy a reducir. Ya puedo borrar estos dos. Está bien chiquitita la letra. Vamos a otra vez compartir este. Cocoa and Health. ¿Dónde estás? Cocoa and Health.
No, Cocoa Production and Processing. Ese fue el que descargué. No, es Cocoa, es Decade of Research, Cocoa and Health. Estamos en la segunda. Pues tiene que ser este. A Decade of Research. Sí, tiene que ser este, pues. Vamos a ver quiénes son los autores. S. Elan y G. Williamson. No, es Cooper Karen. Karen Cooper. Y lo acabo de descargar. Ay, qué raro. Voy a regresar acá. Sí, es la misma obra. La voy a borrar. Bueno, vamos a... Este no es un libro. Cocoa Production and Processing Technology. Vamos a ver si este me lo descarga. Ok, ahí está. Véanse que es un libro lo que estamos descargando. Lo voy a dejar subrayado. Me voy a ir a mostrar en carpeta. Le voy a decir que por favor me lo envíe a EndNote. Y aquí está. Entonces miren, cuando hago clic sobre la obra, automáticamente se me abre en la pestaña de Edit para editar y puedo apreciar la información, pero está casi vacía. Pero automáticamente me dice que se trata de un libro. Bien, vamos a regresar a la página de Google Scholar. Aquí lo tengo subrayado para que entonces hago clic directamente en el título para que me lleve a la página de web, pero no me quiere llevar allá. Entonces le voy a decir que me lo abra en una pestaña, en una nueva pestaña. Insisten en descargar el libro. Pero lo que voy a hacer en este caso es hacer copy. Voy a abrir una pestaña nueva, Google. Ah, no, sí, ahí estamos. Se supone que pueden visualizar esto. Le digo que me la busque, la obra. Y aquí está, ¿ve? Primera edición, Cocoa Production and Processing. Hago clic aquí. Y me lleva que pertenece a CRC Press, Taylor and Francis Group. Aquí está el libro. Y vamos a ver si encuentro la información, la metadata para descarga. Me sale la tabla de contenidos, un poco de la biografía del autor. Bueno, no me aparece todo, pero me da algunos datos. Por ejemplo, me dice que el ISBN, que es el International Serial Book Number, es este. Vengo, lo copio. Me voy a ir a EndNote. Voy a buscar aquí el ISBN, aquí aparece. Pero aparece con otro número. O sea que estaba desactualizado con la metadata anterior. Voy a irme de regreso a la página de Francis Taylor. ¿Qué otra cosa le puedo sacar? Dice que fue publicado en octubre 19 del 2016 por CRC Press. Copio. Me voy a EndNote. Fecha, aquí. Octubre 19. Corto todo esto hasta el 2016. Retrocedo. Y aquí está el 2019. Dice que fue en CRC Press. Hasta ahí vamos bien. Regreso a la página de Taylor and Francis. Dice que el número total de páginas es 374.
Bien, copio esto. ¿Qué más encuentro aquí? Hay un abstract, hay un resumen aquí del libro. Bien, me voy acá a abrirlo. El número de páginas, 374. Me voy a buscar el abstract, el resumen, no está. Regreso a la página de Francis Taylor. Copiar, regreso a EndNote, pego. Me voy a la última, que es en inglés. Generalmente lo abrevian de esta forma, ENG, para indicar que se trata del inglés. Me está pidiendo el URL de la obra. Regreso acá y pues lo puedo copiar de acá. Regreso a EndNote y lo pego. ¿Qué más puedo sacarle? Regreso a la página de Francis Taylor. Tabla de contenido no me interesa. Está la descripción del libro. Pero si ustedes se fijan, y esto suele suceder, no me presenta un plugin o un botón que me permita descargar la metadata. Por eso es que tengo yo que irle copiando y pegando para ir creándolo yo manualmente. No me da esa información. Bueno, ya con esto, pues regreso a EndNote. Y yo puedo venir y control S para salvar los cambios. Regreso a todas las referencias y aquí me aparece. Pero no me aparece con un clip porque no he incorporado la obra. Bien, esto solo eran para manera de ejemplos para que ustedes vean cómo podemos utilizar ya sea Google Scholar para descargar la información bibliográfica de una obra cualquiera. Y miren que en este caso, que Cocoa Production es un libro, automáticamente él me asignó que era un libro porque esa información venía incorporada en el plugin. O podemos irnos directamente a la página de web de la editorial o de la revista científica para descargar la información, ya sea de forma manual o a través de un plugin o de la metadata. Voy a borrar esto que solamente los agregué para efecto de ejemplo y los tiro al cesto de la basura. Este tampoco me interesa. Y este tampoco. ¿Verdad? Bien, ahí estamos. Voy a reducir esto y vamos a continuar nuestro camino. Bien, toda esta sección pues ya la habíamos mencionado. También esto, ya habíamos pasado por aquí. Y estábamos en esta sección. Ya les mostré cómo configurar a Google Scholar dependiendo del tipo de administrador bibliográfico que usted quiera utilizar. Mi última recomendación antes de, aunque hay una sesión, todo un tema destinado a la discusión del administrador bibliográfico, por el momento lo que me voy a limitar a decirles es aléjense de Citavi. Es de lo peorcito que hay. Ahora, para la búsqueda de información, artículos, libros, capítulos de libros, monografías, tesis, etcétera, etcétera, podemos utilizar un metabuscador denominado PubMed. Este pues pertenece a la US National Library of Medicine, National Institute of Health. PubMed es mantenido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Es un motor de búsqueda. Un metabuscador es eso, un motor de búsqueda de naturaleza gratuita que cubre las ciencias biomédicas y biológicas.
muy apropiado para el trabajo que ustedes van a realizar, porque tengo entendido que la comisión curricular pues trabaja en el campo de las ciencias médicas. Su cobertura se deriva principalmente de la base de datos de Medline, que abarca materiales que datan desde el año de 1951. Vamos a irnos a... Estamos visualizando el buscador. Perdón. Sí. Vamos a ver si ahora... No sé si pueden visualizar la página de PubMed. Sí, la página. Ahí estamos viendo la página. Ok. Sí. Entonces, este es un metabuscador. Un metabuscador, como dije yo, no es otra cosa más que un motor de búsqueda. Google, la página de Google, es un motor de búsqueda. Es un metabuscador. Pero hay algunos metabuscadores, como en el caso de PubMed, que son específicamente para buscar publicaciones asociadas con el campo de la medicina. Voy a abrir el hipervínculo que nos va a llevar a PubMed. Para aquellos que han trabajado en el campo de la medicina, ya deberían de estar familiarizados con esta página de web, con este metabuscador. Vamos a reducir esto. Y aquí se supone que usted puede agregar en esta ranura, usted debería agregar el nombre de la publicación o el apellido del autor o una palabra clave de un tema en particular que a usted le llame la atención. Podríamos hacer un ejercicio, podríamos poner ultraviolet light. Y aquí le van a salir una gran cantidad, miren, de opciones, porque usted está utilizando una palabra clave. Pues. La palabra clave va a variar conforme al tema que a usted le interese. Y usted empieza a navegar buscando. ¿Verdad? Y si usted hace clic en cualquiera de estos títulos, pues lo va a llevar a la página de web de la revista donde está disponible la publicación. Una cosa que hay que prestarle atención cuando uno hace estas búsquedas es a esto. Mire, Free PCM Article. O sea que es un artículo que es de acceso abierto. Si yo me voy acá, hago clic, me lleva aquí, siempre estoy dentro de lo que es PubMed. Miren, estamos en PubMed. Me lleva a donde está el artículo. Aquí está el artículo. Pero bueno, aquí está solo la parte del abstract. Un resumen, ¿verdad? Y si lo que yo quiero en sí es tener acceso al artículo, tengo dos opciones. Puedo utilizar el DOI. Lo voy a hacer con el DOI. Abrir en una pestaña nueva. Lo está abriendo, como ustedes pueden ver. Blue Light Filtering Intraocular Lenses for Protecting Macular Health. Bueno, ya lo abrió. Acá está. Voy a cerrar esto. No es de interés. Y está en The Cochrane Library. Y aquí aparece, pues. Pero aquí me debería dar la opción de descargar la metadata. Vengo yo, hago clic acá. Tiene que darme... Ah, interesante. No. Aquí debería de estar dándome la oportunidad de descarga. Pero si ustedes se fijan, aquí está el artículo, miren. De forma electrónica, no como PDF, sino que como de forma electrónica usted lo puede ver en formato HTML, que es el formato de las páginas de web. Aquí está todo el artículo. Por eso es que acá nos decía, cuando yo regreso, dice que es un artículo libre, de libre descarga. Y acá una de las formas de llegar al artículo es haciendo clic aquí, ¿verdad?
y nos lleva directamente a la página de web en The Cochrane Library, donde deberíamos de tener la opción de descargar la metadata, además de la opción de descargar el artículo en formato PDF. Vamos a ver si encuentro eso. Pues no. Bueno, voy a regresar acá. Me dice también que puedo encontrarlo el texto completo aquí. Mire, de manera gratuita. Voy a abrir este enlace. Y aquí podemos observar, aquí está todo el documento, presentado en una forma, en una presentación diferente. Siempre HTML, pero miren lo que hay aquí. Hago clic yo acá y ya me lo presenta como formato. Se congeló, no sé si es mi internet. No, es correcto, está congelada la pantalla. Sí. Entonces es el internet. Sí, se quedó ahí en herramientas. Sí, yo creo que es problema de él porque hasta lo sacó. Voy a preguntar. Sí, sí tiene razón. Sí, se salió el profesor. Sí, está afuera. Voy a consultar